Les damos la bienvenida a la exposición La dualidad de la guerra europea, el arte como elemento de propaganda o rebelión. Nosotros somos las curadoras Nicole, Sara y yo, Lina, y los acompañaremos en este viaje visual a través de la historia de las guerras en Europa, donde el arte desempeña roles importantes en la narrativa de la guerra. Las obras que van a descubrir son voces del pasado que nos hablan de valor, tragedia y esperanza, desde el fervor patriótico hasta el grito desesperado por la paz. Esta exposición ofrece un aspecto amplio de interpretaciones y emociones. Que su visita les enriquezca y les deje con más curiosidad de la que llegaron. Gracias por acompañarnos. La dualidad de la guerra europea, el arte como elemento de propaganda o rebelión. Esta exposición es una inmersión en la representación del conflicto europeo a través del arte, un campo donde la propaganda y la rebelión se entrelazan. Las obras que encontrarán narran historias de heroísmo y resistencia, invitándolos a reflexionar sobre cómo los artistas han usado su medio para influir y comentar sobre la guerra. Mientras atraviesen estas salas, los visitantes se encontrarán con el desafío de interpretar y comprender cómo artistas de diversas épocas y orígenes han dado forma a la percepción de la guerra, haciendo del arte no un mero espectador, sino un protagonista que cuestiona, define y a veces altera el curso de la historia. Desde la carga heroica inmortalizada Escocia por siempre por Elizabeth Thompson hasta la crítica intensa de Lacroix en La libertad guiando al pueblo, cada obra seleccionada ofrece una perspectiva única de la guerra, tejiendo una narrativa que transciende el tiempo y provoca una reflexión profunda. Esta exposición se convierte en un espejo de los tiempos de guerra, resonando con mensajes de protesta y paz. Los animamos a que esta travesía artística inspire preguntas y revele la dualidad de la guerra y la paz, sumergiéndolos en un diálogo continuo que conecta la estética con la ética, el pasado con el presente y el arte con su eco inconfundible en la historia. La exposición está dividida en dos salas principales. En primer lugar, Patriotismo y Poder, en donde se encuentran las obras Escocia por siempre, de Elizabeth Thompson, que captura el espíritu indomable de los soldados en batalla. Síntesis fascista, de Alessandro Bruschetti, las cuales tienen en común su percepción patriótica de la guerra en el arte, destacando la fuerza de los ejércitos. A continuación se presenta la segunda sala llamada Rebelión y Dolor, donde se representan las obras Geisha de John Singer, La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix y finalmente Los horrores de la guerra de Peter Paul. Estas obras comparten su mensaje antibélico y de rebelión, generando un contraste entre temas y salas. Bienvenidos a la primera sala de nuestra exposición llamada Patriotismo y Poder, donde exploraremos el poderoso tema del arte en tiempos de conflictos a través de tres obras significativas. Escocia por siempre, de Elizabeth Thompson, que captura el espíritu indomable de los soldados en batalla. Síntesis fascista, de Alessandro Bruschetti, una visión idealizada de la modernidad y el poder a través del prisma del fascismo, y En España amanece, un cartel de la Guerra Civil Española que refleja la determinación y el amanecer de una nueva era. Cada obra nos invita a reflexionar sobre cómo el arte ha sido testigo protagonista en la representación y, a veces, en la promoción de la guerra, mostrándonos facetas de la compleja relación entre arte, ideología y conflicto. Iniciando con Escocia por siempre, de Elizabeth Thompson, observemos cómo la composición está dominada por líneas diagonales y horizontales del galope de los caballos y las espadas en alto, creando un dinamismo visual que refleja el movimiento de la batalla. La figura central es el caballo, que con sus ojos expresivos, el oficial a su mando y su posición al frente destaca en la pintura. Existe presencia de luz en la pintura que ilumina la escena y crea sombras en los cascos de los soldados y en las figuras de los caballos. La paleta de colores es sutil y realista, con presencia de tonos cálidos y terrosos que crean una atmósfera de solemnidad y realismo. La disposición de los elementos crea un equilibrio visual. El caballo en el centro, que se refleja más cerca, se identifica como un punto focal y los soldados en cada lado de la composición generan un balance. El énfasis recae en el oficial al mando y el caballo, mientras que los soldados se subordinan a estos personajes principales. Además, la escala de los elementos es realista y proporcionada. Esta obra representa la batalla de Waterloo, un enfrentamiento crucial en las guerras napoleónicas. Los soldados escoceses formaban parte de la coalición que oponía las ambiciones imperialistas de Napoleón. Elizabeth Thompson acompañó a su marido, un general británico, en campañas militares. Su experiencia directa con las tropas le permitió capturar la autenticidad y la humanidad de los soldados en sus pinturas.
La escena muestra el momento previo a la carga de los soldados escoceses y el oficial al mando da la orden. Ahora, muchachos, Escocia para siempre. En esta obra, Thomson no busca glorificar el ejército, sino mostrar el realismo antes y después de la batalla. Como mujer pintora en el siglo XIX, Thomson desafió los estereotipos al dedicarse a los cuadros de batalla. A pesar de las dificultades, su éxito y popularidad demuestran su habilidad. Adentrémonos ahora en la obra Síntesis fascista de Alessandro Bruschetti. La composición está marcada por líneas dinámicas y expresivas. La obra tiene figuras humanas y estructuras arquitectónicas que se entrelazan mediante líneas diagonales y líneas curvas, lo que genera movimiento y tensión. La obra combina elementos abstractos y figurativos. Estas obras geométricas como los triángulos y rectángulos se mezclan con las figuras humanas, algo estilizadas, y las banderas presentes en la obra. La disposición tríptica crea una sensación de continuidad y narrativa. Los colores son intensos y simbólicos. La paleta de color tiene tanto fríos como cálidos. Los tonos azules que predominan dan un sentido de autoridad o poder. Estos son complementados por rojos, blancos y amarillos. La luz surge de las figuras y las formas arquitectónicas y crea un efecto dramático. La composición está equilibrada, las figuras humanas en el centro actúan como un punto focal y las figuras geométricas que se distribuyen en toda la obra se subordinan en ella. En cuanto a la proporción, las figuras humanas están alargadas, lo que da la sensación de heroísmo. Esta obra fue creada en el año 1935, durante el periodo de guerras en Italia, cuando el fascismo estaba en auge bajo el régimen de Benito Mussolini. La obra refleja una estética de ideología del movimiento fascista. Con la combinación de elementos abstractos y figurativos se sugiere una visión idealizada del poder y la unidad. Estas figuras humanas de la obra parecen marchar hacia un destino incierto y las formas arquitectónicas pueden evocar la grandeza y la autoridad del Estado. Así pues, Síntesis fascista busca representar la unidad y la fuerza del movimiento fascista. Entonces, las figuras humanas que marchan juntas pueden simbolizar cohesión y disciplina. Además, se sugiere una visión idealizada del Estado fascista con la estilización de las figuras y la composición dinámica de la obra. Esta pudo haber sido utilizada como propaganda para promover los valores del régimen. El autor, Alessandro Bruschetti, estaba influenciado por el futurismo, un movimiento artístico que celebraba la velocidad, la tecnología y la modernidad. De este modo, la obra refleja esta estética vanguardista. Durante la Guerra Civil Española, la producción de carteles franquistas estuvo dominada por un estricto discurso iconográfico basado en la disciplina militar y el gobierno de estilo caudillista, es decir, un régimen controlado por un líder único y fuerte. En este cartel, producido en 1935, podemos observar el saludo fascista característico, junto al lema "En España amanece", el cual hace referencia a una metáfora donde el amanecer representa una nueva era de victoria y prosperidad para el país liderado por Franco. El cartel hace énfasis en el símbolo del yugo y las flechas. Las líneas blancas que las rodean llevan la vista del observador hacia este punto. Este símbolo fue originalmente utilizado por los reyes españoles en el siglo XV como propaganda política. Sin embargo, fue adoptado por los franquistas. Es posible interpretar este elemento como un sol para relacionarlo con la frase "En España amanece". En la obra resalta el uso del balance, al tener una simetría lateral tanto en el símbolo del yugo con flechas y los individuos que saludan, los cuales son elementos simétricos. Además, los individuos son idénticos entre ellos, no poseen ningún tipo de elemento diferenciador, lo cual genera unidad en la obra. Esta unidad en los objetos también hace alusión a dos ideas. En primer lugar, como elemento propagandístico, permite que cualquier hombre se pueda visualizar como los individuos del cartel. En segundo lugar, se referencia a los ideales fascistas, donde los individuos son homogeneizados. Los colores utilizados también contribuyen a la unidad de la obra. Estos son poco variados, usando principalmente rojo, negro y blanco. El rojo es fuerte y saturado. Además, este color está principalmente relacionado con elementos como la sangre y la pasión. Por último, se presenta un ritmo en la obra mediante la repetición de elementos, como los individuos y los colores. Este ritmo también alude a las ideas del fascismo al generar un sentimiento de organización y modernidad en el espectador, valores claves que buscaban infundir durante el conflicto tanto en civiles como soldados. Avanzamos ahora a la segunda sala de nuestra exposición, donde nos sumergimos en el arte como un medio de crítica y oposición sobre las atrocidades de la guerra.
Aquí se destacan 3 obras maestras que cada una a su manera denuncian los horrores del conflicto y abogan por la paz y la humanidad, iniciando con Gast de John Singer con su poderoso lenguaje visual, simbolizando el sufrimiento de las víctimas de un ataque de gas mostaza en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial. Después, La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix nos transporta a la Revolución de julio de 1830 en Francia, celebrando el triunfo del espíritu humano sobre la opresión. Y finalmente, nos encontramos con Los horrores de la guerra de Peter Paul Rubens. Nos ofrece una fuerte representación sobre las devastadoras consecuencias de la guerra. Estas obras no solo son testimonio de su tiempo, sino que continúan resonando, recordándonos el precio de la guerra y la importancia de la lucha por la paz. En la obra Gast, los colores utilizados son tonos apagados y cálidos, siendo estos principalmente marrones, amarillos y verdes. Esta paleta reducida le da unidad a la obra y se relaciona con el uso de la luz. Podemos observar que el sol se esconde, el cielo está anaranjado e ilumina a los soldados con una luz casi dorada. Esta atmósfera destaca el cansancio, la vulnerabilidad y el sufrimiento de los soldados. La obra presenta un balance asimétrico. Todas las figuras de los soldados están alineadas de forma que el peso visual es uniforme a pesar de que los soldados centrales están ligeramente hacia la izquierda. En la obra destaca el énfasis que se realiza en los soldados, tanto aquellos de pie en fila como aquellos recostados en el suelo. Todos los elementos, como los rasgos y los vestuarios de los personajes, son detallados, y esto se acentúa debido al gran tamaño de la obra que permite a los visitantes observarlos. Las figuras al fondo quedan subordinadas, sin embargo, al detallarnos en ellas es posible observar un partido de fútbol que continúa con normalidad en el fondo, generando un fuerte contraste e insinuando el carácter rutinario de estos ataques. La obra retrata las repercusiones de un ataque con gas mostaza en el frente occidental en agosto de 1918. El gas mostaza es un arma química utilizada durante la Primera Guerra Mundial, la cual causaba lesiones y quemaduras generalizadas, además de afectar a los ojos. Para un salón del recuerdo de Primera Guerra Mundial, el gobierno británico le encargó al artista John Singer Sargent la pintura central como contribución. Su tema era cooperación angloamericana, pero él decidió escoger esta escena al no encontrar un tema adecuado. Sargent había bajado a Francia con el artista Henry Tonks en julio de 1918, donde presenció la escena. En una carta a Alfred Cockney, el 19 de marzo de 1920, Tonks describió el contexto de la obra de la siguiente forma. Siguieron llegando casos gaseados, conducidos en grupos de unas 6 personas, tal como Sargent los había descrito por una ordenanza. Se sentaron o se tumbaron en el pasto. Debían de ser varios cientos. Evidentemente sufrieron mucho. Principalmente creo que por sus ojos que estaban tapados por un trozo de pelusa. Sargent quedó muy impresionado por la escena e inmediatamente hizo muchas notas. La obra busca que el observador dirija su atención hacia las conexiones entre los hombres ciegos. Existe una atmósfera de rendición en la forma en la que se dirigen hacia la tienda médica, plagados de pérdida y sufrimiento visible en sus expresiones. Avanzamos ahora a la obra La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix. Quiero que noten cómo captura la esencia vibrante del romanticismo. Observen el uso magistral del color y la composición que Delacroix emplea para dar vida a esta forma. La figura de la libertad es resaltada por colores cálidos y también saturados en la bandera tricolor. Contrasta con el fondo sombrío, atrayendo nuestra atención hacia el centro de la acción, haciendo un uso evidente del claroscuro. Fíjense cómo el dinamismo de la escena se acentúa gracias a unas líneas implícitas que se encuentran en el mismo punto, es decir, en la mujer, o sea, la libertad. Los cuerpos en movimiento, con sus líneas fluidas y figuras orgánicas, contrastan con la rigidez de las armas y los edificios lejanos, que son figuras más bien geométricas, creando un juego de formas que nos guía directamente hacia la figura emblemática de la libertad, pero también creando una especie de movimiento en la pintura. Delacroix juega con la luz y la sombra para dar profundidad a la escena, haciendo que el espacio parezca extenderse hacia nosotros, dando un efecto de tridimensionalidad. Y no pasen por alto los detalles, los rostros expresivos, la textura de las vestimentas, cada elemento suma a la sensación táctil y emocional de la obra, la composición llena de dramatismo y emotividad. No solo nos muestra un momento histórico, sino que también nos invita a sentir el espíritu de la época. Esta obra maestra de Eugène Delacroix, que conmemora la Revolución de julio de 1830 en Francia,
Este ícono cuadro no solo captura el espíritu revolucionario de una nación en busca de libertad, sino que también simboliza la lucha universal contra la opresión. Delacroix, inspirado por el levantamiento popular que desafió al rey Carlos X y su intento de restaurar un régimen absolutista, plasma en esta tela la energía y el fervor de un pueblo unido. Él mismo escribió cuando inició esta obra: «He comenzado un cuadro de tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, por lo menos pintaré para ella». A través de la figura alegórica de la libertad, Delacroix nos transmite la pasión y el idealismo de aquellos días, convirtiendo esta obra en un testimonio perdurable de la determinación humana por alcanzar la justicia y la libertad. Para finalizar este recorrido, nos detenemos frente a los horrores de la guerra de Peter Paul Rubens. Nos vemos inmersos en una escena que nos atrapa con su intensidad y dramatismo. Rubens, maestro del barroco, nos presenta una obra donde los colores juegan un papel crucial. Los tonos cálidos de la piel humana y los vivos rojos contrastan con un cielo gris y oscuro, creando un escenario lleno de tensión y emoción. Observen cómo Rubens maneja las líneas en esta obra, desde las suaves curvas que delinean los cuerpos en la lucha, hasta las formas más estructuradas de las armas y arquitectura en el fondo. Hay una mezcla de figuras geométricas y figuras orgánicas. Cada línea implícita guía nuestra mirada a través del caos. Esta composición compleja, llena de figuras humanas entrelazadas, nos sumerge en un mundo donde el movimiento y la emoción están en primer plano. Las posturas retorcidas y las expresiones de angustia de los personajes intensifican la atmósfera de desesperación. Rubens utiliza la perspectiva, superponiendo figuras y creando una sensación de profundidad que nos invita a adentrarnos en la escena. La luz y las sombras se convierten en herramientas que no solo definen el espacio, sino que también destacan momentos y personajes clave, como la mujer vestida de negro y otra cubierta por un manto rojo, rodeada de niños, que también están bastante iluminados. Estos focos de atención, junto con el implícito movimiento de las figuras hacia la derecha, dotan a la obra de un ritmo visual y de balance en la obra. Los horrores de la guerra, creada en la década de 1630, refleja el profundo pesar de Rubens por las consecuencias de la guerra, particularmente la Guerra de los 30 años que asolaba Europa. Como diplomático, Rubens está profundamente involucrado en los intentos de mantener la paz entre las naciones europeas, y su obra no es solo una pieza artística, sino también un comentario político y humanista. La representación gráfica del sufrimiento y la desolación busca conmover al espectador y servir como un llamado a la paz. La figura central de la mujer, que extiende sus brazos hacia el cielo, simboliza la paz que se aleja, mientras que el entorno caótico y la violencia alrededor suyo representan la locura de la guerra. A través de esta obra, Rubens no solo transmite el tormento y la desesperanza que la guerra trae, sino que también ofrece una reflexión sobre la condición humana, instando al espectador a contemplar las consecuencias trágicas del conflicto y la importancia de la búsqueda de la armonía y la diplomacia.